Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en esta bonita tarde. Es una gran bendición poder estar una vez más aquí conectados con ustedes, poder tener este tiempo de reflexión en la palabra con ustedes, de poder compartir las ricas y abundantes bendiciones que el Padre tiene para nosotros en su palabra, por medio de esas frases, de esas promesas, de esas exhortaciones que también tiene en su palabra para cada uno de nosotros, para que crezcamos, para que nosotros cada día estemos avanzando en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y hoy tocaremos un tema de mucha bendición que, como hoy le hemos puesto por título, Fe que mueve montañas. Hoy estaremos tocando este tema de mucha bendición y los invitamos a que nos acompañen, a que se queden hasta el último momento. Yo sé que toda la palabra que hoy estaremos tocando va a ser de mucha bendición para todos, porque así como me ha bendecido a mí, sé que también va a bendecir a cada uno de ustedes. A veces, cuando nosotros tocamos el tema de la fe que mueve montañas, creemos que Dios está obligado a hacer las cosas que nosotros queremos en el momento que nosotros queremos. Pero conforme a la palabra de nuestro Dios, hoy veremos que tenemos que aprender a crecer en fe. Tenemos que aprender a sembrar esa fe. Tenemos que aprender a creer en Dios. Tenemos que aprender a esperar, a ser pacientes, a ser personas con la disposición en el corazón de aprender lo que Él quiere enseñarnos cada día. Entonces hoy vamos a ver ese tema. La fe mueve montañas. Es algo que nosotros hemos visto, es algo que nosotros seguiremos viendo, porque dice la palabra que el Señor Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Así que tenemos que creer en Él. Y las enseñanzas que están en su palabra, que nos enseñan a que la fe mueve montañas, están todavía vigentes y nos ayudan a crecer en eso, a crecer en fe, a crecer en esa confianza en el Señor y a ver esas grandes maravillas, porque dice en su palabra que para el que cree todo le es posible. Pero a veces nosotros creemos que creer en Dios es nada más decir creo en Dios. Y no es así, es poner por obra lo que su palabra nos dice. Así que en esta bonita tarde vamos a tocar este tema que es de mucha bendición para todos, así como lo ha sido para mí. Sé que seguirá siendo este tema de mucha bendición para cada uno de ustedes, como repito, lo ha sido para mí. Les da la bienvenida su hermano, su amigo, Eric Santos Hernández, pues desde acá, desde mi casa. Como los he repetido, pues yo no he podido estar en el set, en la televisión, allí en el canal donde están las instalaciones del canal, pero por gracia, por misericordia de nuestro Dios, pues podemos hacerlo por estos medios, por medio del Facebook, y así ellos toman la señal y la pueden enviar a la tele, allá donde nos están viendo. Y pues también saludar a todas las personas que están en Facebook, que están en YouTube, que nos sintonizan en esta bonita tarde. Dios los bendiga grandemente. Y pues repito, por gracia y por misericordia de nuestro Dios, que le agradecemos tanto, que por su gracia, por su misericordia, nos permite estar aquí, nos permite tener la oportunidad de ser personas que demos a conocer la palabra de nuestro Dios, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, con nuestra vida. Y pues yo sé que ustedes han sido testigos de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y pues eso es lo que yo vengo a compartirles. No vengo a compartirles una fábula, no vengo a compartirles una leyenda, un cuento de hadas, no vengo a compartirles una mentira, sino la verdad absoluta, que es el Señor Jesús, que es creer en Él, que es abrirnos a Él. Y no es por imposición de que yo les quiera imponer el que ustedes crean en el mismo Dios que yo creo, no, sino que yo quiero compartirles mi fe y compartirles la verdad que yo he conocido, y así ustedes también la puedan conocer, lo puedan conocer a Él, porque eso es lo más importante que el ser humano tiene, poder conocer a su Creador, poder conocer a su Salvador, que es el Señor Jesús. Y vamos a compartir una palabra
una enseñanza que Él le dio a sus discípulos y que nos da a nosotros en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, en los cuales se ve que hay escasez, que hay mucha incertidumbre, hay muchos miedos, hay muchos afanes, hay mucha confusión que muchas veces se puede quizás malinterpretar como ignorancia, pero no es así. Ayer escuchaba un testimonio de un pastor que decía que somos la generación más informada, pero somos la generación más confundida. ¿Por qué? Porque nos falta algo muy importante, que es el discernimiento de Dios, que es el entendimiento que Él nos puede dar. Y hoy tocaremos el tema en la fe que mueve montañas, y lo que nos puede estar estorbando, que necesitamos nosotros ponerle atención para que nosotros venzamos en el nombre de Jesús todas esas cosas que nos pueden estar estorbando para que nuestra fe mueva esas montañas que posiblemente están en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas las personas pasamos aflicciones, todas las personas pasamos problemas, todas las personas estamos en este mundo de decadencia, estamos en este mundo donde hay mucha escasez. Ciertamente no todos pasamos la misma aflicción, pero pasamos diferentes problemas, diferentes aflicciones que muchas veces no le comentamos a los demás, que muchas veces nos guardamos para nosotros, que incluso muchas veces las guardamos de Dios, y no es porque Dios no las conozca, sino que porque muchas veces nosotros no tenemos la confianza de hablar con Dios como Él nos dijo: ya no los llamaré mis siervos, los llamaré mis amigos, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor Jesús nos enseña. Y hoy vamos a ver una enseñanza que Él le dio a sus discípulos, que Él le dio a las personas, que les dijo: ustedes son mis amigos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, tener esa confianza en nuestro Dios, de platicarle todas las cosas que pasamos, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que está en nuestra contra, y ver la mano poderosa de nuestro Dios en nuestra vida. Así que yo te invito a que te quedes en esta tarde para que escuches esta palabra que va a ser de mucha, mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Y pues antes mandamos saludos a nuestros amigos de ahí del Canal 8, que Dios los bendiga grandemente, Dios les siga dando mucha sabiduría, Dios les siga dirigiendo sus pasos para que ellos sean bendecidos, para que sus familias sean bendecidas, y para que las personas que ven el canal, que ven las transmisiones en Facebook, sean bendecidas también con la información que dan, con los programas que ellos ponen o hacen, pero también para que llegue esa palabra de bendición que nosotros venimos a compartir, todos los predicadores, pastores, evangelistas y personas que quizás no somos evangelistas o no somos predicadores, pero estamos aquí compartiendo esa bendición que está en la palabra, que somos parte de la barra cristiana Pan de Vida, y pues es una gran bendición estar aquí. Y pues Dios bendiga grandemente a todos los que trabajan en el Canal 8, porque de alguna u otra manera Dios los está usando para que su palabra sea predicada por muchos lugares, en muchos sitios, y es una gran bendición ser parte también del proyecto, tanto de la barra cristiana Pan de Vida, como también ser parte de algo que quizás en otro tiempo no estaba en nuestra mente, que era ser parte de un canal. Y pues Dios los bendiga grandemente. Y pues mandamos saludos también a nuestro patrocinador, al pastor Agustín Guerrero, que Dios lo bendiga grandemente, que es el patrocinador de las horas en radio y en televisión de la barra cristiana Pan de Vida. Que Dios lo bendiga grandemente a él, a toda su familia, a la congregación, la iglesia que él pastorea, pero también a la empresa como tal, panadería y pastelerías Pan de Vida, donde pues se venden pasteles, panes, postres, y pues son de primera calidad y son hechos con eficiencia, con excelencia, para que todos podamos disfrutar todos estos ricos postres y panes y pasteles que ahí se ofrece. Y pues Dios bendiga también a todos los trabajadores de panaderías y pastelerías Pan de Vida, que Dios los bendiga grandemente, a las muchachas que siempre nos atienden, a todos los pastores cuando van allá, a todos los predicadores cuando vamos. Dios los bendiga, Dios las bendiga grandemente, y pues es una gran bendición siempre estar allá. Y pues les invitamos a que ustedes consuman panes y pasteles de panaderías Pan de Vida, donde van a encontrar diferentes tipos, conchas, pasteles, pastelitos, postres, diferentes tipos
de repostería, y pues va a ser de gran bendición porque de esa manera nos apoyan, nos ayudan a seguir compartiendo el Evangelio por medio de estas plataformas y por medio de otros proyectos que Dios ha puesto en el corazón del pastor Agustín Guerrero. Y pues también saludamos a mi fisioterapeuta Kevin Rodríguez Arce, que es también patrocinador, nos apoya para pagar las horas. Dios lo bendiga grandemente, es una gran bendición siempre saludarlo. Y pues antes de seguir con el tema que yo sé que va a ser de mucha bendición, vamos a pasar el corte comercial y en un momento regresar, en un momento continuar. Es unos minutitos, no se desconecten, no le cambien de canal. Yo sé que va a ser de mucha bendición este programa para cada uno de nosotros. En un momento regresamos, en un momento continuamos con esto que es una palabra para tu vida. No te desconectes, no le cambies de canal. Quédate hasta el final porque esta palabra va a ser de mucha bendición para ti. Dios te bendiga grandemente y en un momento regresamos. Regresamos. Dios los bendiga grandemente en esta bonita tarde. Sean todos bienvenidos, todos los que se van conectando, todos los que van sintonizando en el canal. Dios los bendiga grandemente. Mandamos saludos a todas las personas que nos están sintonizando en el canal, que pues no sé hasta dónde llegue la señal, pero es una gran bendición poder ser partes de esta tarde y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. También saludamos con gran afecto al pastor Ramón Alfaro, que siempre está dispuesto a apoyarnos en todas las cosas que nosotros hacemos. Pues ayer le comentaba que iba a pausar el hacer las transmisiones por algunas situaciones que he estado pasando, pero pues con su gran apoyo, con su gran ánimo que siempre él tiene, ahí pues nos está alentando de seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y pues no es porque no querer compartir la palabra, sino porque creo que hay momentos en los cuales a veces es necesario parar un poco, no porque se nos haya acabado lo que nosotros estamos hablando, no, sino que pues son momentos en los cuales debemos de reflexionar, debemos de prepararnos un poco más. Y pues gloria a Dios, Dios lo bendiga grandemente, siempre es una gran bendición escuchar sus palabras, tanto de él como del pastor Agustín, que también siempre tiene palabras de bendición y de ánimo para su servidor, para mí, para poder seguir adelante. Y pues es una gran bendición siempre conocerlos a él y pues a todos los pastores que pues también siempre tienen una palabra de ánimo, tienen una palabra de bendición para mi vida, y pues siempre es una gran bendición. Y pues saludamos a las personas que están acá conectadas en Facebook, a mi mamá que pues hoy pues no está en su trabajo, que hoy pues descansó, gracias a Dios, está aquí en la casa, pero pues está en otra habitación, que Dios la bendiga grandemente. A mi hermano también, que pues siempre está ahí pendiente de cómo está saliendo, Dios lo bendiga grandemente. Y pues también saludamos a nuestra hermanita Ana Laura Jiménez Ramírez hasta allá, hasta Carlos Green, que siempre está ahí comentando, siempre está saludándonos. Dios la bendiga grandemente hasta allá. Que el Señor Jesucristo siga derramando de sus ricas y abundantes bendiciones también sobre ella, así como lo hace con nosotros. Y pues, si tú estás en la tele y no puedes comentar en el Facebook, puedes enviar un mensaje, ya sea de WhatsApp, ya sea de Telegram, o sea de mensaje normal al 933-170-2164 y estaremos leyendo sus mensajes. Nos gustaría saber desde dónde nos están sintonizando, hasta dónde llega la señal, o posiblemente sea aquí en Comalcalco. Será una gran bendición saber eso. Y pues también los invitamos a que si puedes entrar a Facebook, entres a las páginas Tu Nueva Visión Live, que entres a la página Agarra la Onda Derribando Gigantes, y pues también a la página oficial de Una Palabra para tu Vida. Nos ayudes a compartir, nos ayudes a llegar a muchas otras personas, para que pues estas bendiciones lleguen a todas esas personas que pues siempre están necesitadas como nosotros de recibir estas palabras, estas ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y pues es una gran bendición siempre estar compartiendo la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Y pues no tenemos más comentarios, vamos a entrar al tema de hoy, que les repito, el tema es fe que mueve montañas. Tenemos a veces un concepto de que la fe tiene que mover nuestros problemas, tiene que quitarnos las enfermedades en un ratito, en un momento, tiene que solucionarnos nuestros problemas económicos en un momento, que si nosotros tenemos una fe, tenemos
la oportunidad de hacer que Dios haga lo que nosotros queremos en este momento. Y pues hemos entendido de mal manera eso, que claro, Dios lo hace, Dios lo ha hecho muchísimas veces, que ha sanado personas en un instante, que le ha solucionado problemas a una persona probablemente tenga problemas económicos y de un día para otro se solucionan sus problemas. Dios lo hace porque Dios es poderoso para hacerlo, pero muchas veces Dios quiere prepararnos para que nuestra fe no sea de un momento, sino que nuestra fe sea constante y sea poderosa para que su nombre sea glorificado en las cosas que nosotros hacemos. Y hoy vamos a tocar un tema, vamos a ver una historia, vamos a empezar leyendo, hoy vamos a ver todo este tema en el libro del Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús le enseñó estas cosas a los apóstoles, que la fe es posible que nosotros la hagamos crecer, pero tenemos que tener muy en cuenta algunos puntos que nos pueden estar estorbando. En este caso, en este día vamos a ver 4 puntos muy importantes conforme a lo que Jesús le dijo a sus discípulos en un momento en el cual le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que somos nosotros quienes estamos haciendo las cosas y las podemos hacer porque el Señor Jesús lo dijo. Ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho. Pero ¿por qué? Porque han confiado en Él, porque hemos confiado en Él. Y a veces no tenemos esa confianza, a veces hay cosas que nos roban el crecimiento en la fe. Y hoy vamos a ver, conforme a la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, capítulo 17, perdón, el versículo 14 al 20 vamos a leer en esta tarde, que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta palabra es de mucha bendición para todos nosotros en esta bonita tarde. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que Dios no nos ha escuchado, que pues quizás nosotros aún pues no hemos creído bien en el Señor Jesús, que aún nosotros no somos salvos, porque a veces creemos de que el que hace milagros es el que es salvo, y no es así. El Señor Jesús dijo: muchos vendrán a mí y me dirán: Señor, Señor, pero si nosotros hicimos milagros, nosotros echamos fuera demonios, nosotros profetizamos en tu nombre. Pero él que les dirá, dice el Señor Jesús: pero yo les diré en aquel día: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay personas que Dios usa para hacer milagros, sí los hay, pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos preparados para conocerlo a Él en medio de lo que estamos pasando. Aquí la palabra de nuestro Dios nos habla del relato después que el Señor Jesús fue al monte de la transfiguración. Dice que Él iba bajando con Pedro, con Juan y con Santiago, de donde Él les había permitido que ellos fueran a ver esta gran señal. Dice que ellos iban bajando, y al momento que llegaron a donde estaban los discípulos esperando, se había juntado mucha gente, porque mucha gente seguía al Señor Jesús. Había mucha gente que sabía que el Señor Jesús sanaba. Había mucha gente que incluso fueron sanados por los discípulos, cuando el Señor Jesús los mandó de 2 en 2 a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el Evangelio. Y mucha gente vio eso. Y dentro de toda esta gente había un hombre que había escuchado que los discípulos
el Señor Jesús y sus discípulos echaban fuera demonios. Este hombre llevó a su hijo delante de los discípulos y les dijo, les pidió que echaran fuera al demonio. Los discípulos lo intentaron, no porque antes de que el Señor Jesús llegara, aquí no lo relata, pero lo dice que él trajo a su hijo a los discípulos, pero no pudieron sanarlo, no pudieron echar fuera a este demonio. Y pues el Señor Jesús los reprendió. ¿Por qué? Porque no habían aprendido lo que Él ya les había enseñado. Y a veces así estamos nosotros, que no estamos aprendiendo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado y lo cual nos está estorbando. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo que los reprendió, porque dice que los reprendió diciéndole, oh generación incrédula y perversa. Incrédula, ¿por qué? Porque no habían creído lo que Él les había hablado. Perversa, ¿por qué? Porque muchas veces quizás se habían enorgullecido por lo cual habían hecho. Y lo vemos en la Biblia. Cuando el Señor Jesús mandó a los 70, dice la palabra de nuestro Dios, que ellos venían contentos, ellos venían alegres, y ellos decían, los demonios se atan a nosotros, los demonios nos hacen caso. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? No se alegren porque los demonios les hacen caso. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en los milagros que se pueden hacer, que vemos que se hacen, que en nuestra vida se han hecho estando en el Evangelio, e incluso antes de que estemos en el Evangelio vimos muchos milagros en nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra? No te alegres por los milagros que ves que se hacen, sino alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, que eso es lo más importante. Y por eso es que el Señor Jesús les decía, perversa, generación perversa, porque ellos se habían quizás enorgullecido, se habían quizás exaltado de que habían hecho milagros anteriormente y que por eso podían hacerlo. Pero ellos se habían olvidado de algo, quizás que era por la palabra del Señor Jesús, por las enseñanzas que el Señor Jesús les había dicho. Por eso les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Por qué? No quiere decir que el Señor Jesús se aleja de nosotros. No quiere decir que el Señor Jesús nos deja solos en cualquier momento, no. Sino que el Señor Jesús les dice, yo ya se los he enseñado. Se los estoy enseñando ahorita y es para que lo pongan en práctica. Por eso es que el Señor Jesús le decía así, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue muy paciente, así como lo está haciendo con nosotros. Y no es que su paciencia se acabe, sino que Él lo que nos dice es que nuestro tiempo es limitado. Y si nosotros no ponemos en práctica lo que Él nos enseña, podemos estar perdiendo el tiempo y podemos estar dejando pasar la paciencia que Él ha tenido para con nosotros. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús vuelve a tener paciencia y nos vuelve a enseñar. Vuelve a hacer los milagros que ya Él hizo. ¿Por qué? Porque lo hizo. Dijo, traedme acá al muchacho. Y lo trajeron. Y dice la palabra que el Señor Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Porque cuando el Señor Jesús hace un milagro, el Señor lo hace perfecto. El Señor no hace algo que al ratito ya te lo quitó o que al ratito ya no tienes. No, Él nos hace sanos, nos hace libres, nos hace salvos por completo cuando nosotros decidimos creer en Él, creer verdaderamente en Él. Y dice la palabra que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque ya ellos habían sido enviados a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Ya ellos habían sido enviados a eso. Pero se habían enorgullecido por eso. Se habían llenado de muchas otras cosas. Y no habían puesto en práctica lo que el Señor Jesús les había enseñado, que vamos a ver en un rato. Que dice la palabra que el Señor Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Vamos a tener en cuenta esta palabra, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Nuestra fe tiene que ser como el grano de mostaza y no es nada más el tamaño, sino las características que tiene el grano de mostaza, que sí es pequeño, pero al momento que tú lo siembras en buena tierra, este crece rápidamente y hace un árbol que protege animales, que hace sombra, que es casa para otros. O sea,
que es fructífero. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. No nada más habla del tamaño, porque sí, es un tamaño pequeño, pero se hace grande, se hace portentoso, se hace fructífero, se hace casa para los animales, se hace refugio para los demás. Nuestra fe tiene que ser así. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesús? Y lo que quiero que nosotros veamos, donde vamos a aprender, es que les dijo, por vuestra poca fe. ¿Tenían fe? Sí, pero no la habían sembrado. ¿Tenían fe como el grano de mostaza del tamaño? Sí, pero no habían puesto a producir esa fe que el Señor Jesús les había dado, que el Señor Jesús les estaba enseñando. Y el Señor Jesús en 4 ocasiones anteriores les habló diciendo, hombres de poca fe. Es ahí donde nosotros vamos a reflexionar, porque el Señor Jesús no les dijo que por vuestra poca fe, no se los dijo por casualidad, no se los dijo reprendiéndolos o reprochándolos, no los dijo para humillarlos, no. Les dijo esto para que ellos hicieran algo, reflexionaran. ¿En qué momento el Señor Jesús me dijo que yo era un hombre de poca fe? ¿En qué momento el Señor Jesús les dijo a los discípulos que eran hombres de poca fe? Es ahí donde vamos a ver estos puntos que muchas veces a nosotros nos estorban. Y vamos a ir primero al primero que está en Mateo capítulo 6, versículo 30, donde nos habla acerca del afán, algo que muchas veces nos estorba para que nuestra fe crezca. Dice la palabra de nuestro Dios del versículo 30 al versículo 33. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dice el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí vemos el primer punto que muchas veces nos estorba, el afán. No quiere decir que nosotros no vamos a trabajar para ganarnos el pan de cada día, porque dice la palabra, el que trabaja es digno de su salario. Y también el apóstol Pablo lo dijo, el que no trabaja, que no coma. Es algo difícil, pero nosotros no tenemos que estar afanados. A veces nosotros nos afanamos en que no tenemos una camisa de marca, no tenemos unos zapatos de marca, no tenemos unos pantalones de marca, un vestido de marca, no tenemos un closet a rebosar. A veces no nos afanamos porque nuestro refri está a mitad y porque dentro de 3 días ya, o sea, que lo que tenemos se va a acabar en 2, 3 días y nos afanamos por lo que aún no ha venido. La palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros no debemos de estar afanados en eso. A veces nosotros nos afanamos en que esto no se me ve bien, esto se me ve mal, y no quiere decir que nosotros vamos a malvestirnos, no, sino que a veces nosotros despreciamos la ropa que tenemos por querer lo que otro tiene. Porque a otro se le ve bonito, yo quiero eso, y me afano, y trabajo, y eso, y estoy dejando de lado lo más importante, que es buscar el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿no hará más Dios por ustedes, por nosotros, más que lo que hace por las flores del campo? Que somos más importantes nosotros, porque dice la palabra que por quienes murió el Señor Jesús, por los que se habían perdido, por el hombre. Si Él dio a su Hijo para que nosotros tengamos salvación en Él, ¿cuánto no nos dará las demás cosas? Pero no tenemos que afanarnos. Ese es un punto, el primer punto que quiero que nosotros reflexionemos hoy, que no nos debemos afanar. El afán nos puede estar estorbando para que nuestra fe crezca. Tenemos que limpiar el terreno.
Tenemos que limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón. A veces el afán viene por avaricia, viene por, ¿cómo se llama? Por desear lo que hay, lo que otro tiene. Ese afán tenemos que nosotros arrancarlo. Y hoy el Señor Jesús nos está enseñando eso. Por eso el Señor Jesús les dijo, por vuestra poca fe, para que ellos recordaran en qué momento les dijo que eran hombres de poca fe, pero que era posible que su fe creciera. Entonces, es posible que nuestra fe crezca, pero tenemos que nosotros poner atención en los puntos que la palabra de nuestro Dios nos enseña para que nosotros seamos libres de todos esos afanes, de todos esos problemas, de todas esas dificultades que muchas veces nos estorban para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Y antes de seguir con el segundo punto, quiero enviar el corte comercial para que antes que se me olvide y pues continuar con los otros 3 puntos y terminar de corrido para que no nos perdamos el hilo de esta palabra. No te desconectes, no le cambies de estación, de canal, perdón. Quédate con nosotros que todavía faltan otros 3 puntos muy importantes para que nosotros veamos que nuestra fe crezca. No te desconectes, en un momento regresamos, en un momento continuamos con esto que es una palabra para tu vida. Continuamos. Dios los bendiga grandemente en esta bonita tarde. Repito, nuestra fe muchas veces tiene estorbos. Y el Señor Jesús hoy nos está diciendo que pongamos atención en algunos puntos que quizás estamos dejando pasar atrás. El primer punto que vimos es el afán. Y vamos a ver el segundo punto que vamos a ver en Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 26, que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El segundo punto que el Señor nos enseña en su palabra es el temor, el miedo. No el temor de la reverencia a Dios, no, porque ese temor es bueno. El de que nosotros seamos piadosos, que nosotros seamos leales a Dios, que nosotros seamos respetuosos a Dios, que nosotros seamos personas que nos rendimos a Dios. Ese temor es bueno. Pero el temor que el Señor Jesús aquí les hablaba es el miedo. El miedo muchas veces nos estorba. El miedo es algo que en lugar de ayudarnos a crecer, nos encapsula. Porque tenemos miedo a esto, buscamos la manera en que nos cuidemos de esto. Tenemos miedo en esto, hacemos una barrera contra aquello. Y no nos deja crecer. Cuando nosotros hacemos barreras para que algo que tenemos miedo, no nos permite incluso nosotros vencer ese miedo. No estoy diciendo que nosotros andemos haciendo cosas que sean peligrosas, porque vemos que la sociedad pues vive una inseguridad terrible y quiere decir que nosotros vamos a andar a 10, 11 de la noche con celular en la mano, con dinero en la mano para ver si venzo a alguien que me quiera hacer daño. No, eso no. Que nosotros sí tenemos que una actividad en el templo, por ejemplo, en una campaña, y vemos que va a terminar a las 9, a las 10 de la noche, y a veces por el miedo no vamos. Porque decimos, no, es que no me vaya a pasar algo. Es que no me vayan a asaltar. ¿En quién estás confiando? ¿En el Dios Todopoderoso que dice, yo cuido de ti, tu entrada y tu salida, y te bendigo desde hoy para siempre? ¿O en el enemigo que sí quiere destruirnos? ¿Quién es más poderoso para ti? ¿El que cuida de ti o el que quiere destruirte? La palabra de nuestro Dios nos dice y el Señor Jesús dice, no teman de los que pueden destruir el cuerpo. Teman del que puede destruir el cuerpo y enviar el alma al infierno. Y no es miedo que nosotros debemos de tenerle a Dios, no. Es temor de reverencia. En ese temor que dice el Señor a los demás,
ahí sí habla miedo. Pero el temor que el Señor habla del Padre es que nosotros tengamos temor reverente a Él, de respetarlo, de serle leal. Y volviendo a esto, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Se subieron a la barca. Los discípulos eran expertos en navegación, como Pedro, como Santiago, como Juan, como Andrés, que eran pescadores de oficio. Y ellos quizás sabían que no era buen tiempo, pero ellos decidieron creer en el Señor Jesús porque Él iba con ellos. El Señor Jesús se durmió, pero se levantó una gran tempestad y ellos tuvieron miedo. Ahí es donde el Señor Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué temieron? Y Él, dice la palabra, que le ordenó al viento callarse y a las olas, al mar, aquietarse. Y se hizo grande bonanza. ¿Cuántas veces nosotros, por el miedo de los que estamos pasando, estamos haciendo barrera de no ir al templo, repito, de no leer la Biblia, de no orar, de no buscar del Señor? Y nos estamos perdiendo de que nuestra fe crezca. Si te estamos pasando una dificultad, digámosle, Señor, estoy pasando esto, pero yo confío en ti, que tú me das la salida. Y si no te da la salida en ese momento, viene a ti una paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí tu fe empieza a crecer. Segundo punto es que nosotros debemos de tener en cuenta que el miedo nos estorba. Y vamos a ver el tercer punto que está en Mateo capítulo 14. Capítulo 14, versículo 28 al 32. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí vemos el tercer punto, la duda. Sí tuvo miedo Pedro, pero ¿qué dice la palabra? Que eso le produjo duda a pesar de que el Señor Jesús estaba ahí. ¿Cuántas veces el miedo nos produce duda aún estando el Señor con nosotros? Aquí vemos otra vez que el Señor Jesús calmó el viento, se levantó una tempestad y Pedro, al ya recordar lo que el Señor Jesús había hecho, que había aquietado el viento, quizás pensó, voy a bajar y el Señor Jesús va a aquietar el viento. Pero el Señor Jesús permitió que las tormentas siguieran, aún Pedro caminando sobre el agua, porque quería enseñarles algo, no porque el Señor Jesús no pudiera. Y la duda vino sobre Pedro y se empezó a hundir. Así nos pasa a nosotros muchas veces, que vienen las dificultades y nos da miedo y empezamos a dudar del Señor. ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me abandonó? ¿Será que cometí algún pecado y por eso Dios me está castigando? ¿Será que Dios se enojó conmigo? ¿Será que Dios ya me abandonó? Empieza esa duda. Y es donde nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que Él nunca nos ha dejado. El Señor Jesús estaba delante de Pedro, pero Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a ver las dificultades que se levantaban a su alrededor y no que el Señor Jesús estaba frente a él. Eso es algo que muchas veces a nosotros nos estorba, la duda. Tenemos que tener cuidado con la duda. Ya llevamos 3 puntos. El primero, el afán, el afanarte por tener muchas cosas. La avaricia es algo que nos estorba, que dice el apóstol Pedro, es idolatría. El miedo que nos hace poner barreras, que nos hace no ver más allá, que no nos hace avanzar para vencer esas dificultades. La duda, que nos hace quitar la mirada del Señor Jesús y poner la mirada en nosotros mismos, en las dificultades que estamos pasando. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia. El Señor Jesús, cuando reprendió a sus discípulos por no haber sacado un demonio, no les dijo, ustedes ya no van a hacer esto, los desecho, no. Les recordó qué es lo que les estorbaba,
¿Qué es lo que nos está estorbando a nosotros para que nuestra fe crezca? ¿Qué es lo que nos está estorbando? Tenemos que tener cuidado con estos puntos. Y hay un punto muy importante que les empecé diciendo, la confusión que hay a pesar del exceso, porque hay exceso de conocimiento en este tiempo. Y vamos a ver este punto, el cuarto punto, que lo vamos a ver en Mateo capítulo 16, del versículo 5 al versículo 12. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Cuál es el cuarto punto? La falta de entendimiento. Porque a veces nosotros no reflexionamos en la palabra, no reflexionamos en lo que el Señor Jesús nos está diciendo, no reflexionamos en lo que escuchamos en los cultos, en las campañas, en los programas, no estamos reflexionando en eso. Y por eso estamos siendo faltos de entendimiento. Cuando nosotros sacamos al Señor Jesús de nuestra vida y queremos nosotros entender las cosas a nuestra manera, podemos estar malentendiendo. Dice un proverbio, no os dejéis llevar por vuestro entendimiento, por su propio pensar, sino confiar en Dios y Él enderezará sus pasos. Él les enseñará las cosas. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Él dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo, el cual les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he hablado. Pero los discípulos no habían reflexionado en eso. Por eso el Señor Jesús les dijo, ¿acaso ustedes no han entendido lo que ya vieron? Que eso es posible. Que no importa que no tengamos, que yo les voy a sustentar. Pero algo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuidado con la mala doctrina. Que es algo que en estos tiempos se ha introducido mucho en la iglesia. El hacer las cosas a nuestra manera. En querer obligar a Dios que haga las cosas a nuestra manera. Y no en someternos nosotros a la voluntad de Dios. Esa es la falta de entendimiento que muchas veces nos estorba para que nuestra fe crezca. Por eso es muy importante estudiar la Biblia. El Señor Jesús no les dijo por casualidad, por vuestra poca fe, sino que se los dijo para que ellos entendieran que sí tenían fe, pero no habían puesto a producir esa fe como el grano de mostaza produce fruto y refugio para los demás. Por eso es muy importante que pongamos atención. Las 4 veces que el Señor Jesús les dijo hombres de poca fe, no les dijo hombres sin fe, les dijo hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque había algo que les estorbaba para que su fe creciera. A veces nosotros tomamos en cuenta el versículo que está en Mateo del 17, el 21, que dice que más este género no saldrá sino con oración y ayuno. Y a veces nosotros queremos ser personas religiosas,
que solamente hacemos oraciones por mucho tiempo y ayunos muchas veces. Pero a veces no nos dejamos transformar por la palabra que el Señor Jesús nos está enseñando. No quiero decir que la oración no es buena la oración, porque es nuestro alimento y nuestra forma de conectarnos con Dios. El ayuno es bueno, claro que sí, porque de esa manera nosotros sometemos a nuestra carne. Pero Dios les decía, creo que en Isaías o en Joel, le decía a los israelitas, ustedes ayunan para su propio beneficio, pero el ayuno que yo quiero es que ustedes ayuden al pobre, que ustedes liberten a los cautivos, que ustedes hagan mi voluntad, que se nieguen a ustedes mismos, se nieguen al mundo, me sigan. Por eso el Señor Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, que es aprender de lo que Él nos está enseñando. Por eso tenemos que tener en cuenta, no es cuán religiosos somos, es cuánto nosotros nos estamos sometiendo a las enseñanzas del Señor Jesús y poniéndolas por obra, no afanándonos, no teniendo miedo, no dudando y buscando que nuestra falta de entendimiento no nos estorbe. Y si estamos faltos de entendimiento, dice la palabra, demandemos sabiduría a Dios, que Él la da en abundancia y sin reproche. Entonces, hoy hemos aprendido 4 puntos que nos pueden estar estorbando para que nuestra fe crezca. Y cuando nuestra fe crece, se hace tan abundante que se hace un refugio para todas las personas que nos pueden estar escuchando. Y a veces podrán decir, al menos de mí, si se supone que tu fe está creciendo, ¿por qué Dios no te ha sanado? ¿Por qué no te has levantado de esa cama? ¿Por qué sigues en silla de rueda? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque yo estoy siendo procesado de la manera en que a Dios se le ha dado la gana, fácilmente. No puede decirle el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me haces así? No puede decirle, ¿verdad? Pero al momento de que el vaso o la vasija ha sido terminada, es una belleza que es usada para beber agua, para enfriar agua, para llevar agua a los sedientos. No puedo decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me has sanado si yo estoy...? No, porque es ahí donde entra la duda, donde entra la falta de entendimiento. Pero Dios me ha sanado en muchas cosas. Yo una vez les comenté que yo tenía piedras en mi vejiga, en mi riñón. Piedras grandes, grandes que me había dicho el doctor no van a salir. Es necesario operarte. ¿Y dónde iba yo a agarrar 50,000 pesos para que en un ratito me operaran? ¿Dónde? No tengo. Claro, Dios me lo puede dar, pero a Dios no le plació darme ese dinero, sino le plació meterme en un proceso en el cual se fueron destruyendo esas piedras y fueron saliendo. Y para la gloria y honra del Señor Jesús, ya no están ahí. Pero fue un proceso en el cual llevó su tiempo, el tiempo que Dios quiso. Pero no hay que afanarse por lo que no tengo. No hay que temer por lo que ves a tu alrededor. No pongas barreras. No dudes porque veas que el Señor Jesús no te ha sanado o no te ha dado prosperidad. No dudes por eso. El Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Y la falta de entendimiento es por no querer leer la Biblia, por no querer pasar tiempo con el Señor Jesús, por no querer que Él nos transforme, que Él nos enseñe. Así que hoy los invito a que si alguno de estos puntos te está estorbando, en el nombre de Jesús, te invito, te exhorto, te animo, te digo, es posible vencerlos en el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a orar en esta tarde. No sé si hay alguna petición de oración. Nosotros no hacemos milagros, yo no los hago. Repito, si yo los hiciera, desde cuando yo hubiera sido, ya me hubiera, pues dicho así, sanado, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer yo. Pero estoy confiando en el Señor Jesús, que Él está conmigo y Él lo hará a su momento, en el momento que Él quiera. Así que vamos a orar por la palabra para que también nos dé entendimiento el Señor Jesús, nos dé discernimiento
de lo que nos puede estar estorbando. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de poder compartir tu palabra. Se me ha acabado el tiempo, Señor, y mucho tiempo faltaría para seguir hablando, Señor, de la fe y de cómo nosotros podemos crecer en fe. Pero, Padre Celestial, esta palabra que nos has hablado es poderosa, porque nos ayuda a ver en dónde nosotros posiblemente no estamos creciendo. Padre Celestial, bendice a todas las personas que estuvieron escuchando en la televisión, que estuvieron escuchando en el Facebook, en el YouTube. Bendícenos, Padre. Danos discernimiento y sabiduría. Dice tu palabra que tú la das en abundancia y sin reproche. Padre Celestial, pero que te agrada que nosotros nos acerquemos a ti con fe. Yo creo en el nombre de Jesús, Señor, que tú eres galardonador de los que nos hemos acercado, de los que ahorita estamos clamando por sabiduría y entendimiento, para que nosotros podamos vencer esas barreras que nos están estorbando para que nuestra fe crezca. Padre, gracias una vez más. Bendice a los técnicos y a los muchachos de Canal 8, Padre. Bendice al pastor Agustín Guerrero, a toda la familia de Pan de Vida, Señor. A la barra cristiana, Señor, bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por seguir abriendo puertas y ventanas para seguir predicando tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y pues me voy despidiendo. Saludo nada más acá a las personas que comentaron. A mi tía Eunice Santos dice saludos. Ahí está mi tía desde Centla. Dios la bendiga grandemente. Y pues en las otras páginas creo que no hay saludos. A veces en Tu Nueva Visión Live se me pasa. Acá hay comentarios. Vamos a leerlos. Saludamos al pastor Moncho Alfaro que dice saludos, bendiciones hermano, amén. A mi mamá también que ahí está conectada en Tu Nueva Visión Live, dice gloria a Dios. Saludos, bendiciones para todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios tenga misericordia de sus vidas, de cada uno, y ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones, en sus mentes, que les cuida en el Señor Jesús, que nos cuida en el Señor Jesús. Dios los bendiga, que pasen una excelente tarde, un bonito fin de semana. Para los que están en la tele, nos vemos hasta la próxima semana, si Dios nos los permite. Y para los que están en Facebook y en YouTube, nos vemos hasta la próxima emisión. Dios los bendiga grandemente. Se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández en esta bonita tarde. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino.